¿Qué tal? Un saludo a toda la gente que nos escucha a través de YouTube. Aquí estamos otra vez los chicos de 4Creatives. Yoshi al habla. Y yo soy Blink. Y estando en esta recta final del año 2021, ya a punto de terminar y comenzar lo que sigue, no queríamos irnos sin dejar al menos un pequeño video, algo que pudiéramos retomar o incluso que pudiera ir un poco con la dinámica de lo que estamos hablando, de estar tomando o estar escuchando algunas declaraciones extraordinarias o algunas señalaciones que nos llamen la atención para ver qué podíamos discernir de ellas. Y pues decidimos dar un vistazo a una vieja conocida que se dedica a Tierra Plana. Decidimos asomarnos para ver qué es lo que ha estado haciendo recientemente, aparte de estar solamente filtrando los comentarios que le llegan y la adoran y la alaban de su apariencia y así. Sí, de sus simpiadores. Y pues nos encontramos con este short, donde pues evidentemente es un video muy corto, donde según ella expone pues más pruebas, porque evidentemente tiene muchas para exponer, y en esta ocasión nos deja aquí nuevas evidencias de que la gravedad no existe, con dos pequeños argumentos, uno que ya habíamos tratado de cierta manera, bueno, no totalmente, aunque tiene que ver con algo que habíamos hablado antes sobre la gravedad, la manera de que la gravedad no existe. En el primero habla sobre el tema como del agua, de que habíamos hablado un poquito sobre ese, y otro que no habíamos escuchado, o al menos no habíamos escuchado antes, de que según ella demuestra que la gravedad no existe, pero ahorita lo vamos a checar, que sí nos parece bastante curioso. Sí, algo que nos tomó un poco de sorpresa, pero vamos a escuchar qué es lo que nos dice. El contenido de agua en la atmósfera refuta completamente la gravedad, ya que ¿cómo es posible que la supuesta gravedad sostenga a los océanos adheridos a una bola giratoria? Bueno, desde aquí ya escuchamos un pequeño detalle, y apenas va 11 segundos. Nos está planteando una pregunta. Esto no es como un argumento en sí, no sé si nos plantea como una premisa, pero nos dice directamente: ¿cómo es que hay una gran cantidad de agua en la atmósfera y no caiga? ¿Está levitando? ¿Está desafiando las leyes de la gravedad? Y luego aparte el agua que dice que se mantiene adherida a la bola, que decía la bola. Sí, la tierra bola. Sí, hablando de primero haciendo la referencia del agua en su estado gaseoso, porque tal vez no fue a la escuela y no le enseñaron que el ciclo del agua. Sí, que podemos encontrarla en diferentes estados según la temperatura en la que se encuentre y según algunas condiciones que pueden encontrarse externamente de la referencia del agua. Entonces puede estar tanto líquida como gaseosa como en su estado sólido. Y obviamente es diferente el agua que se encuentra en la atmósfera al agua que está en los océanos, que es la que dice que está pegada, adherida a la bola, al planeta, a la gran esfera, a nuestro planeta Tierra. Por el estado en el que se encuentra, entonces va a tener una influencia diferente el entorno en el que le está rodeando, o sea, el contexto en el que se encuentra. No sé por qué como que le vuela mucho la cabeza a este concepto. Vamos a ver si nos dice algo más. Pero no puede hacer lo mismo con las nubes. La cantidad de agua en la atmósfera es exactamente igual. ¿La supuesta gravedad es selectiva? Sí puede con los océanos, pero no puede con las nubes. Bueno, pero aquí es donde ya sería una pregunta, ¿no? ¿Y las nubes hasta dónde se van? Las nubes escapan de la fuerza gravitacional, de veras se van al espacio, van más allá de una altura. Sí, van más allá de cierta altura referida, o realmente se encuentran contenidas dentro de la misma atmósfera terrestre. En una nivelación que va relacionada con los otros elementos que están rodeando a estas nubes. Porque sí, el agua en su forma gaseosa y subiendo a cierta altura de la atmósfera, sí, se condensa y se forman estos cúmulos que son las nubes. Sí, son las nubes en su ciclo. Pero va a haber un momento en el que cuando se condensa demasiada agua tiende a descender por la temperatura, que también hace que es lo del ciclo del agua, que probablemente a lo mejor no le enseñaron en la escuela. Pero también está este efecto de que las nubes solo van a subir hasta cierta altura, solo van a mantenerse hasta cierta distancia de la superficie terrestre, no van a ir más allá. Si de veras las nubes no estuvieran afectadas, así como dice que sí es selectiva la gravedad, si las nubes no se vieran afectadas por la gravedad, simplemente se irían. Se condensarían estos cúmulos en estos cúmulos de nubes y simplemente se seguirían subiendo y se alejarían o chocarían, porque recuerdo que en algún video anterior ella mencionó que está el firmamento, que está basado como en la idea de uno de los libros de la Biblia, creo que ni siquiera de los canónicos en la idea del catolicismo, pero sí en algunos de las otras ramas del cristianismo, que te dicen que es que describe que hay un firmamento y que es como un domo sólido que hace que no escape nada
nada de lo que está contenido dentro de esto. Pero entonces las nubes, si de veras te dice algo como es que las nubes escapan de la gravedad, pues entonces simplemente se irían, no se limitarían a ascender hasta cierta altura, seguirían subiendo y subiendo. Es como el efecto de preguntarte, ¿por qué un globo que tiene helio, que está lleno de helio, sube? Te dicen, ¿está escapando de la gravedad? No está escapando de la gravedad, se está colocando en un nivel de densidad según la referencia de los otros materiales que están alrededor de él. O sea, como es menos denso que el aire que está alrededor del globo, va a ascender. Pero solo va a ascender hasta cierta altura. Límite, sí. Solo va a haber un límite que va a ser el que lo va a contener, porque va a llegar a un punto en el que va a llegar a una parte de la atmósfera en donde hay otros gases menos densos que él, y entonces se va a colocar en esa posición. Va a llegar hasta esa altura de densidad, porque la gravedad influye a todos los elementos que están alrededor de estos. Por ejemplo, en este caso de las nubes, o en el ejemplo que le está dando del globo. Todos están afectando a los elementos que están ahí, que es también igual que el efecto del cuando tienes un tarro o un contenedor con diferentes materiales de pedruscas, piedras, arena, diferentes como minerales, diferentes a lo mejor minerales que tienes, que cuando los agitas puedes que se mezclan entre todos, pero si le das un poco de tiempo, poco a poco se van colocando según su nivel de densidad, pero obedeciendo la gravedad. Los más densos van abajo y así se van colocando, se van acomodando, se van acomodando cuando están en niveles de densidad. Aquí, seguramente aquí está un ejemplo de esto. Y entonces es lo mismo con los elementos gaseosos que están dentro de la atmósfera. También hay un efecto de que los que están menos densos, poco a poco van escapando porque son tan ligeros que la gravedad no los va a mantener por siempre. Pero estamos hablando de que es una gradiente y que se va reduciendo, va cambiando según más vayas alejándote de la superficie terrestre. Pero aquí el ejemplo de esa situación, el ejemplo del agua, es tan sencillo como eso. El agua sí asciende, pero no porque escape de la gravedad, es porque en su estado gaseoso se va a colocar en una posición relativa a los otros elementos que están alrededor de ella. Y por eso las nubes no van a salir, no van a escaparse de la gravedad, van a seguir haciendo ahí. Sí, y por ende también va a responder diferente que en su estado líquido, que también siento que es a lo que se refiere un poco a esa idea de que, bueno, que porque en este caso se eleva o porque tiene este comportamiento diferente que en su estado líquido, que es en ese... porque como en el estado líquido se mantiene adherido a la tierra globo, perdón, a la tierra... ¿qué? La tierra bola, perdón. Sí, a cualquier forma. Sí, bueno, que le dice, y cuando es nube, porque ahí sí se mantiene separado y porque no se respetan de la misma manera, ¿no? Porque cada uno tiene, como mencionaba Blink, la densidad en cada uno de esos estados difiere, es diferente en cómo se comporta según el estado de la materia en el que se encuentre. Obviamente no va a reaccionar de la misma manera según el elemento del material del que estamos hablando, en este caso del agua. Como uno es vapor, el otro es líquido, no va a reaccionar de la misma manera y por tanto no va a ser atraído por la gravedad de la misma manera. Así que por lo mismo, como seguimos, si está siguiendo su ciclo del agua, que es algo que se enseña a los niños desde segundo de primaria, va siguiendo el mismo orden de cómo sigue la fase de cada uno de esos ciclos, siguiendo por el orden de cada uno de ellos. Creímos primero que es el agua, se condensa, se transforma en nubes, y cuando se va volviendo cada vez más pesado otra vez, vas por el orden del calentamiento y por el efecto del sol, pues entonces se vuelve a convertir otra vez en gotas de agua y vuelve a caer por el mismo peso de la gravedad de nuevo, a transformarse en agua de nuevo. Pero obviamente no va a reaccionar de la misma manera siendo en un estado o del otro, y como menciona igualmente también Blink, si de veras no se hubiera afectado por la gravedad, pues simplemente se irían volando esas nubes, como mencionamos aquí ahorita. Sí, como ejemplo, ¿no? Al fin y al cabo cada elemento tiene sus propias características y sus propiedades, y la gravedad pues los va a afectar en relación también con los otros elementos que los están afectando. Y creo que esto se relaciona muy bien con el siguiente punto que va a mencionar, porque la verdad es que lo escuché, sonó bastante raro, pero después de analizarlo creo que ya vi la idea, pero vamos a escucharlo. Otra prueba de que la gravedad no existe es que si la gravedad existiera, nuestro cerebro, al ser tan blando, buscaría siempre ir hacia abajo y apretaría constantemente los nervios ópticos y los demás nervios que tenemos dentro de nuestra cabeza. Y aquí la gran pregunta sería, ¿por qué haría eso? ¿Por qué un órgano como el cerebro, que ella misma lo acaba de decir, es blando? O más bien, en un término más correcto, y no sé por qué, algo me da una pequeña noción que no usó la palabra correcta
a propósito en este video, que es precisamente lo de la densidad. Ujú. Un órgano con una densidad como la que tiene el cerebro, ¿por qué tendría que aplastar el nervio óptico? No es tan denso, no es tan pesado, no es tan grande como para como estar pensando que va a aplastar algo que está abajo de él. La forma por cómo está colocado, algo como es como el órgano el cerebro dentro del cráneo, en relación a los otros órganos que están alrededor de él, o debajo incluso, están hechos precisamente para que puedan mantener cierto equilibrio en relación de cómo están colocados. Si el cerebro, para que aplastara los órganos que se encuentran abajo, para aplastar como los nervios ópticos, tendría que tener una densidad mayor de la que tiene. O tan solo como la idea de eso, es que tiene que estar apachurrando. Pues es que, ¿acaso cuando estás diciendo que tienes un plato con un molde de gelatina, con una figura de gelatina encima, ya estás diciendo, ¿esta gelatina está aplastando el plato? No está aplastando el plato, ¿verdad? Porque tienen densidades muy diferentes. Está en relación al plato, sí está por encima, pero por la densidad que tiene no va a cambiar la forma ni va a deformarlo, ni va a generar un impacto pues en el... Sí, en el contenedor pues en el que está. Sí, en el contenedor en el que se encuentra, que en este caso es el cráneo, en el cuerpo, en el resto del cuerpo humano. Y es lo mismo con los otros órganos de los que está refiriendo. Cada uno está colocado de tal forma que tiene mantener con esta relación, este equilibrio, de tal forma que pues mantenerse. Ya hablando como en términos más específicos, probablemente sí puedas encontrar alguno que a causa del tiempo sí puedas decir que tengan un efecto negativo, el hecho de por cómo le afecta la gravedad. Uno de estos podría ser la vejiga. Con el tiempo, a muchas personas, ya en etapas adultas, por efecto de cómo han pasado toda su vida, precisamente porque la gente tiene esa mala costumbre de caminar erguida, después tiene que tener ese problema de que la vejiga, por cómo se va deformando, por cómo se va colocando dentro del cuerpo, no puede ya filtrar bien la orina y se tiende a acumular en algunas partes, porque lo óptimo sería que tuvieran una caída directa para tener una salida del cuerpo perfecta, pero como decimos, como está afectándose por la gravedad constantemente y con el tiempo pues ya no se puede reacomodar, ya no se puede ajustar de la mejor forma, entonces ya no toma la forma ideal de para poder sacar todos los desechos que necesita, en este caso la orina. Y a veces que se acumula produciendo infecciones, produciendo malestares, que son problemas a largo plazo dentro del cuerpo. Entonces, claro que los órganos están siendo afectados por el efecto de la gravedad. Pero mientras uno es joven y pasa suficiente tiempo descansando, en la posición horizontal del cuerpo, mucho de esto se puede como mitigar un poco, pero con el tiempo y pasando ya edades más adultas, ya no pueden ya no se pueden reacomodar de la misma forma. Es como el mismo efecto de lo de la columna. Es lo que te voy a decir, incluso, o sea, la columna es un efecto que lo ves, o sea, ¿por qué crees que así son esos problemas de la columna a largo plazo cuando eres mayor y cuando tienes estos problemas que no son como que a fuerza se tienen que pasar cuando creces, pero son muy comunes porque es algo que constantemente te pasa por el hecho de que todo el tiempo, pues como lo que mencionabas, de tener la mala costumbre de andar erguido, pues sí, es la constante de que todo el tiempo estás ejerciendo una fuerza que es por mantenerte parado, mantenerte caminando erguido todo el tiempo, pues esa es la fuerza constante que estás manteniendo sobre tu cuerpo y la gravedad. Incluso no caminando, pues él es el hecho de que constantemente estamos combatiendo con la gravedad. Contra la gravedad. Incluso, por ejemplo, si hubiera personas, porque bueno, si hay personas, incluso para las personas que pasan largos periodos de su vida, ya sea por alguna incapacidad o alguna situación externa que las obliga a no poder levantarse, pues también tiene un efecto la gravedad en estas mismas posiciones. Estamos viendo que no hay forma de realmente escapar de las situaciones, pero algo como los nervios, no es que estén ellos escapando de la gravedad, igual que las nubes no escapan de la gravedad. Si los nervios están adheridos a las capas de la piel, están adheridos a otras partes del cuerpo por también la densidad, las características que tiene, que son más ligeros, pues entonces sí está teniendo ese mismo efecto de que sí les está afectando la gravedad, porque no están escapando de ahí de ninguna forma, pero no lo van a presentir de la misma manera que otras partes, como otros órganos que son más densos, que son más amplios y que tienen que estar luchando más constantemente con ella, como ahorita como con el ejemplo que acabo de ver de la vejiga. Sí. O la columna, que es la que siempre constantemente, y es la que repercute, es la que le repercute casi siempre, o sea,
Sí, todo el tiempo. Que por eso ya al llegar a cierta edad, que normalmente es por ahí de los 30 años, ya empieza la gente a quejarse de malestares en la espalda. Obviamente los hábitos, los hábitos diarios influyen mucho en el hecho de en qué momento vas a empezar a tener como a lo mejor estos efectos, estos síntomas de que empiezas a sentir estos malestares, pero de que los vas a tener ya llegando a cierta edad. Es como lo mismo, otra vez, algo de lo que simplemente no puedes escapar porque estamos viviendo en un planeta con una gravedad constante, con una referencia de gravedad constante de la cual no puede escapar nadie. Para eso necesitas aplicar alguna fuerza y que también de eso de alguna forma va a tener una repercusión a largo plazo, que es el efecto de eso. Estamos caminando erguidos, constantemente la columna se está compactando. Nos mantenemos en cierta posición, entonces los órganos se amoldan a esa posición. Por eso también, por ejemplo, cuando te recuestas, la sangre que está fluyendo a través de las venas y las arterias también se nivela o cambia según la referencia de si estás mucho tiempo parado, mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado. Sí, exactamente. Entonces, claro que todos los órganos del cuerpo están viéndose afectados constantemente. No sé de veras de dónde saca la idea como que algo como el cerebro no le afecta a la gravedad. Claro que le está afectando. No le afecta de la misma forma que a otros órganos, pero le está afectando. Pues que es este efecto de lo que siempre pasa, ¿no? Que esas personas como que quieren ver un efecto inmediato, que quieren ver como el efecto es que tiene que verse así o tiene que verse un efecto como drástico o como yo espero que se debería de ver para que de veras yo crea que está pasando de la manera en que yo espero que pase. O tal vez incluso de la idea también de no entenderlo, pero querer relacionarlo con tu propio preconcepto que tienes, que es ¿cómo puedo yo aseverar que algo como la gravedad no existe a pesar de estar relacionando con otras causas o con los efectos o cómo negar la realidad aparente, que es algo como dices, es que el cerebro debería aplastarse, ¿no? ¿Por qué debería aplastarse? Ni siquiera da un argumento real de cómo funciona, cómo está realmente viéndose estas situaciones, porque son cosas que ves, son cosas que puedes comprobar tranquilamente, pero solamente lo usas para negar y apoyar tu propia postura, que es eso de declarar que no existe la gravedad. Sí, es que pero no dar alguna situación que lo explique mejor. Como no funciona como yo pienso que debe funcionar, entonces por eso apoya mi argumento, que es como lo mismo que según yo también era un video de ella, ¿no? De que también tiene que ver con la gravedad bueno, es que si la Tierra no gira, porque si girara a la velocidad que dice, pues saldríamos todos volando o todo, porque tiene que ir súper rápido y nosotros nos daremos cuenta si va súper rápido como dice que debería ir, y entonces nosotros daremos salir volando si va a esa velocidad, ¿no? Es que es un argumento, que es el típico también que suelen decir mucho de los terraplanistas. Sí, y según yo también venía en un video de ella, ¿no? Que también es el típico de que tiene que ser. Pues imagínate, si estuviéramos a esa velocidad, nos daremos cuenta, saldríamos volando por la tal velocidad. Porque la idea, como mencionando, no se entiende, y si yo no lo veo como yo lo estoy entendiendo, o que si yo no lo veo ese efecto inmediato, o el efecto que yo tengo, es como lo estoy entendiendo yo, por eso no funciona como es así, y por eso está mal, y es un argumento que solo refuerza el mío de que no existe. Sí, solo voy a ver cómo transgiverso esta idea para defender mi propia postura, para defender mi propia idea, que en este caso es el hecho de estar negando un fenómeno bastante obvio, que se puede comprobar y que se puede medir. Sí, y que es muy fácil de veras solamente adentrarte. Si te adentras un poco, si estudias un poco la referencia, darte cuenta que tal solo algo como lo que estás diciendo es mentira. Como eso los órganos no les afecta la gravedad. Claro que sí, les está afectando, todo el tiempo les está afectando. No hay forma de que no les afecten, a menos que estuvieras en gravedad cero, que es como los astronautas que están en la estación espacial o que han salido un poco más. Y de hecho les afecta eso, el no tener gravedad también les afecta. Sí, porque como somos seres que estamos en la constante referencia de evolución atados a este planeta, obviamente cambiando las características en las que se encuentra, obviamente también el cuerpo va a cambiar. Va a verse afectado por eso. Sí. Y que también por eso es lo mismo. Por ejemplo, tan solo para mantener la masa corporal, los astronautas necesitan hacer muchísimo ejercicio estando fuera de la atmósfera, estando fuera del efecto de la gravedad, porque la gravedad te obliga a desarrollar cierto nivel de fuerza, cierto nivel de masa en el cuerpo. Que cuando quitas ese elemento, entonces el cuerpo dice, pues ya no necesitas ese músculo, vamos a desaparecer, vamos a deshacernos de él. Sí. Porque también tiene funciones que están desarrolladas directamente en relación a este elemento, que es el elemento de la gravedad. Pero si solamente nos seguimos basando en el hecho de, vamos a buscar cosas que lo nieguen, sin necesidad de darle una segunda razonada, o si quiera buscar alguna explicación, alguna referencia de algo que pueda respaldar realmente esa idea, no necesitamos nada de eso, estoy seguro. Solo voy a defender mi postura y dejarlo así como si fuera un hecho. Sí, un hecho irrefutable.
No, porque no te da ninguna evidencia realmente del por qué debería ser así como lo que dices. Pues, por qué debería aplastarte el cerebro. No voy a dar ninguna explicación, solo voy a dejarlo como un hecho completamente comprobable, a pesar de que no tiene forma de cómo hacer el respaldo de tu declaración. Claro que se le ocurrió a ella solita y se ganó el aplauso de sus Sims. Sí, maravilloso argumento. Sí, que seguramente se siente muy orgullosa desde su posición de solamente dejar los comentarios que vienen y le dicen de todo lo correcto que está. Vienen y le alaban y dicen que tiene pies bonitos por alguna razón. Así, eso es lo más extraño de todo, ¿no? Okay. No la declaración del video, sino de los Sims. Porque también, o sea, ni siquiera es gente que venga como a debatir o a decir, oye, no había pensado en eso, oye, es un buen argumento. No, o sea, ni siquiera es por eso. O sea, todos los que vienen aquí son gente que viene a aplaudirle, a decirle que es muy bonita, que eso obviamente tiene mucho que ver con el tema, ¿verdad? O sea, mucho con su inteligencia. Ni siquiera, oye, es un argumento que es interesante, vamos a debatirlo. No, vamos a venir a decir que es muy guapa y que es muy bonita y que aplauso y me quiero casar contigo, bla, bla, bla. Porque obviamente eso le va a ayudar mucho, ¿verdad? Ay, sí, bueno, eso no es excelente, pero bueno, como dijimos, pero muy bien. Ese es uno de esos conceptos o unas ideas que pueden distraer a una persona que realmente nunca se ha metido en investigación, o que tal vez le dieron las lecciones como dijimos en la primaria, pero nunca la repasó o no metió también tan solo como esa idea de razonamiento cuando están en su vida cotidiana y de repente que escuches algo como en la edad adulta y te puedes dar la idea, no, bueno, y sí es cierto, ¿por qué no se escapan ¿por qué se suben las nubes? Pero si los ves, es una explicación perfectamente razonable y completamente estudiada, pero si no lo tienes de las fuentes correctas, puedes que muy fácilmente te desvíes del concepto. Sí, porque es más interesante pensar que todos te quieren engañar. Y que estás que es en tu propia película donde eres el héroe porque es el único que es capaz del pensamiento doctrinal, como suelen decir los conspiranoicos. Pero bueno. Sí, es una estrategia que quisimos hacer, con lo que quisimos cerrar el año, porque tal vez no decíamos tantos videos como nos hubiera parecido o nos hubiera gustado haber hecho en este tiempo, pero al menos fue un poquito más activo de lo que esperamos, porque hubo bastantes cosas en este año en la que nos vimos involucrados, que hubo buenos cambios en nuestra vida cotidiana, pero aún así que queremos que esto continúe y que siga creciendo, así como creció en este año. Sí, nos llegaron más personas, tanto algunos que vinieron a debatir, otros a enfadarse un poco, y otros que nos apoyaron también. Muchas gracias a la gente nueva que llegó al canal. Ya llegamos a más de 100 seguidores. Muchas gracias. Esperemos seguir creciendo. Sí, es un número pequeño, pero cuando te das cuenta, pues 100 ya es un número. Ya es más de lo que tenías 3 compañeros en tu salón de clase, así que ya es un número importante. Sí, a nosotros significa mucho. Muchas gracias por su apoyo y esperemos seguir contando con ustedes en este próximo año y seguir creciendo nuestro canal. Y los esperamos en el próximo video. Yo soy Yoshi. Y yo soy Blink. Ayúdenos a compartir y seguir llegando a más personas. Nos vemos en el próximo video. Gracias.